Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Bueno, don Sergio, y hoy hay noticias que pueden llegar, algunos dirán inesperadas, otros diremos estábamos esperando que ocurriera. Y esas noticias tienen que ver precisamente con reunión que habrá en los próximos minutos en el Centro Democrático para definir algunos asuntos que tienen que ver con las precandidaturas de la senadora y precandidata María Fernanda Cabal, del exministro y exprecandidato Óscar Iván Zuluaga, de la senadora Paloma Valencia, del exviceministro Rafael Nieto Loaiza y del representante de la Cámara Eduard Rodríguez del Centro Democrático. Y de Alirio Barrera, a quien entrevistábamos ayer. Alirio Barrera, sí señor, tiene toda la razón usted. El caso es que es una baraja de 6 candidatos o 6 precandidatos que tendrán que sentarse hoy, de acuerdo a como lo ha dado a conocer la directora del Centro Democrático, Novia Estela Martínez, quien ya había anticipado que hoy, martes 21 de septiembre, se llevará a cabo una reunión para revisar las reglas de juego sobre la elección del candidato único del partido, y eso tendrá que ver obviamente con la estructura de las preguntas que se le hará tanto a los militantes del Centro Democrático como a los uribistas no militantes del partido Centro Democrático. Es un poco un asunto que muchos dirán no se entiende, no hay claridad, pero Sergio, es verdad, o sea, existen personas que son afines a las ideas del Centro Democrático, o más bien a las ideas del uribismo, concebido con los 3 huevitos del expresidente Álvaro Uribe Vélez: cohesión social, inversión y seguridad democrática. Y pues con base en esos 3 huevitos hay muchos que están en el Partido Liberal, Partido Conservador, en los partidos de los que como Colombia Justa Libres, como el MIRA, que se sienten identificados con la causa del uribismo, pero que no hacen parte de la militancia del Centro Democrático. Entonces, hoy a mí me resulta muy difícil de digerir, Demar. Aún me resulta muy difícil de digerir esa idea de que personas que no hacen parte del partido, pues terminen eligiéndole a ese partido, independientemente que sea el Centro Democrático o cualquier otro partido, terminen eligiéndole el candidato. Una oportunidad de oro, me parece a mí, la que tenía el partido para incrementar sus bases, para que la gente se animara a inscribirse en el partido. Pero lo cierto es que, bueno, tenemos este mecanismo en el que, para entender, Demar, las personas que no militan en el partido, que no están carnetizadas, pues lo que deberán enfrentar seguramente es un examen. Esto es complicadísimo, ¿no? Ponga usted la escena. Llaman a su casa, contesta el teléfono, le hacen un examen para saber si usted es uribista o no. Y si pasa el examen, pues ahí sí puede hacer la encuesta. Me parece que es supremamente complicado, además porque cualquiera puede engañar haciéndose pasar por uribista, entre otras. Entre otras, y eso es lo que hoy se intentará, entre otras cosas, confeccionar esas preguntas que van a realizarse, pero además dejar ya sentado fechas, lugares donde se van a practicar los cerca de 9 foros regionales. También ya tendrán hoy definida la agenda respecto de cuál va a ser la firma encuestadora que realice esas 3 encuestas para conocer del índice de popularidad y de intención de voto por cada uno de los 6 precandidatos. Que habían dicho que eran firmas distintas, ¿no? Una la que adelantaría la encuesta interna, otra la que adelantaría el proceso externo y además una auditoría. Una tercera para una auditoría. Vamos a ver entonces cuáles van a ser esos nombres, que seguramente los sabremos en el transcurso del día. La idea que tienen en el partido es que puedan participar los más de 600,000 militantes que están inscritos, y bueno, vamos a ver cuántos aparecerán por fuera del partido político, pero Sergio, va la noticia, o va el chisme de Radio Pasillo. A ver. Algunos insisten en la posibilidad de que el doctor Rafael Nieto se margine del proceso en cualquier momento. Vamos a ver si eso resulta cierto, lo que sería una enorme pérdida para el partido en momentos en que está llevando a cabo este ejercicio de escogencia de su candidato único. Esperemos que no sea así. Pero se lo complemento, no porque decline aspirar a la presidencia de la República. No, claramente no. No, es un hombre que ha hecho una carrera importante, que ha estado en todos los procesos, que luchó hasta el último momento hace ya más de 3 años cuando se daba la posibilidad
posibilidad, más de 4 años, cuando se daba la posibilidad de las elecciones donde fue ungido el hoy presidente Iván Duque. Pues vamos a ver, esperemos que no, porque sería una enorme pérdida para el nivel del debate que necesita el partido de cara a estas elecciones, que tienen como componente, Sergio, los muy agigantados pasos que ya hay en búsqueda de un acercamiento y por fin un acuerdo entre los verdes y el pacto histórico. Pero no se me vaya para allá todavía. Hablando del doctor Rafael Nieto, ¿terminará en las toldas azules? ¿Hay posibilidad de que termine presentando su candidatura a través del Partido Conservador? Vamos a ver quién le da el aval, y uno diría que no se descarta. No cerremos esa puerta. Sí, no se descarta. Yo creo que eso no se descarta. Pero lo que sí es cierto ante es que la falta de claridad en las reglas de juego del Centro Democrático. Pero lo que sí es cierto es que el Partido Conservador tendría una ficha en mano, que sería la candidatura de David Barguil, líder del Partido Conservador, que está listo para anunciar su candidatura o precandidatura presidencial. Bueno, precandidatura, y ahí hay otros nombres, como el de Mauricio Cárdenas también, sí. Posiblemente el de Juan Carlos Echeverri, ya lo hemos comentado ampliamente, que a pesar de estar en ese proceso de recolección de firmas, podría terminar también inscribiendo la candidatura en el Partido Conservador, digamos que emulando la operación que está haciendo también en las toldas rojas Alejandro Gaviria, que está recogiendo firmas, pero podría terminar siendo el candidato del Partido Liberal. Pero bueno, creo que en el Partido Conservador hay varios nombres de precandidatos. No me extrañaría que el nombre de Rafael Nieto Loaiza terminara allí, en el Partido Conservador, y de nuevo, una pérdida, una lástima para una oportunidad muy interesante que tenía el Centro Democrático, pero bueno, vamos a ver si se confirma esto o no. Lo cierto es que preocupa la falta de claridad en las reglas de juego. Ya veremos si hoy se dan esas certezas y esas garantías que los precandidatos exigen. Pues bien, Sergio, y de noticias nacionales y políticas, con este chisme incluido, ¿le parece a usted? Démosle un repaso a la participación del famoso Pedro Castillo, presidente del Perú, en la CELAC. Realmente todo tipo de comentarios salieron después de la intervención que hizo el viernes el señor Castillo en la primera gira que hace al extranjero, esta vez a México, donde asistió a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Luego estará en Estados Unidos para atender unas citas en la OEA y otras ante la ONU. Pero vaya, qué discurso el que se ha jalado, ¿no? Castillo no se quita el sombrero, ¿no? Qué mal, primero eso, ¿no? Es tan misteriosa la calva de Castillo como la cara oculta de la luna. Yo no creo que el tema sea un misterio de la calva, sino de su falta de educación, sin lugar a dudas. Escuchamos un poco de lo que fue ese discurso, que algunos lo han calificado, de hecho, han dicho que es una intervención redundante, otros inexpresiva y otros inentendible o imposible de captar cuál era la idea en el fondo. Que juzguen nuestros oyentes. Ok, aquí va. Que hoy también nos reunimos, hay que entender de que la pandemia ha venido a quedarse en cada uno de los pueblos. Pero para nosotros entendemos de que la pandemia no es solamente un problema sanitario, es un problema histórico, es un problema que ha venido arrastrando. ¿Por qué? Porque siempre hemos dicho en reuniones tantos lemas, pero hemos hablado de unidad, hemos hecho grandes discursos y es tiempo de pasar a la acción. Y es tiempo de pasar a la acción porque es necesario entender de que unidos lograremos todo, desunidos nada. Millones de compatriotas, millones de hermanos peruanos que estábamos a la espera de que salgamos de esta pandemia. Y esta pandemia que ha llevado a millones de personas en el mundo, incluido más de 200,000 peruanos. Y por eso debo decirles de que la CELAC hoy en día debe concretar un hecho concreto. Bueno, esperemos que la CELAC concrete un hecho concreto. Es realmente dramático escuchar al señor Castillo.
Creo que no tendría mucho más para aportarle al discurso el señor Castillo, que sí, redundante, poco claro, por lo menos en las redes sociales le han comparado con un coloso del humor mundial que es Mario Moreno Cantinflas, pero pues qué lejos está inclusive de Mario Moreno. Bueno, pero esa ha sido la presentación de Castillo. ¿Qué más podían esperar, no? No, pues es que no se le pueden pedir peras al olmo. Pues allí Pedro Castillo. Y no estaba el presidente Duque, recuerden ustedes, el presidente Iván Duque estuvo en España, luego viajó a Washington, ahora está en la ciudad de Nueva York, en donde tendrá su último discurso en la Asamblea de las Naciones Unidas, su último discurso como presidente de la República de Colombia, discurso del cual obviamente estaremos atentos en la hora de la verdad. Pero quien sí estuvo en esto de la CELAC fue la ministra de Transporte. Obviamente no deja de ser llamativo que sea la ministra de Transporte y no, por ejemplo, la canciller quien asista a este tipo de encuentros, ¿no? Uno esperaría que vaya pues el presidente o en su defecto el vicepresidente o la canciller, claro. Pues que en este caso ocupa los dos cargos. Bueno, la respuesta de Mar de por qué no viajó Marta Lucía Ramírez está en una situación de verdad también muy ridícula, y es que en Presidencia de la República, recordará usted, hace par de meses expidieron un decreto, el 835 de 2021, y con ese decreto lo que hicieron fue prohibir la salida de quien funja como vicepresidente si el presidente no está en el país. Pero olvidaron que en este caso y en estas particulares circunstancias, pues la vicepresidente no solo es la vicepresidente, también es la canciller, y dejaron amarrada, básicamente lo que hicieron fue dejar amarrada a la canciller al país. No puede viajar la canciller. Increíble. Increíble, sí. Parágrafo segundo de uno de los artículos contenidos en ese decreto, dice así: con el fin de garantizar los principios constitucionales considerados y de mantener las condiciones de seguridad, el vicepresidente de la República no podrá salir del país cuando el presidente de la República se encuentre fuera del territorio nacional, salvo que por razones excepcionales de necesidad, lo autorice expresamente. Bueno, pues autorización que no se dio en este caso, y la vicepresidente se quedó atrapada en Colombia, siendo la canciller quien, creo yo, debería haber estado en esta reunión de la CELAC, al menos ella, y no la ministra de Transporte. Solamente dos personas en la configuración de los organismos del Estado tienen la capacidad jurídica para representar a Colombia internacionalmente: el presidente de la República como jefe de Estado, o por delegación la ministra canciller de la Nación. Así es, increíble. Pues más que increíble, realmente una de esas cosas absurdas que no tenemos que ver en este panorama nacional. Sergio, y bueno, vimos lo de Suba, nuevamente los autodenominados primera línea atacando como, bueno, a su mejor estilo. Realmente absurdo, realmente ridículo que sigamos padeciendo en la capital, en Bogotá, a unos sujetos que se autodenominan primera línea y que lo que hacen es salir con machetes a atacar directamente a la fuerza pública. Realmente es inadmisible que esto siga ocurriendo en medio de las importantes operativos que adelanta la Policía Nacional, que logra evidentemente neutralizar estas amenazas que ya pasaron de ser vandálicas a ser terroristas, porque claro, ¿a quién se le ocurre que pueda en cualquier parte del mundo atacar a la fuerza pública con machete en mano? De verdad que eso a nadie le cabe en la cabeza. Y pues bien, estábamos hablando hace un momento precisamente de lo que ha sido el desarrollo de la CELAC en México, y para poder acercarnos más a lo que ha ocurrido en el marco de esta reunión, de esta cumbre, hablaremos ya mismo con Pedro Pedrosa, consultor y analista político venezolano, sobre la presencia del narcodictador Nicolás Maduro en la CELAC. Presencia que no fue bien recibida. En una de esas entradas le gritaban dictador, dictador, dictador. Pero bueno, increíble, le gritan todo lo que quieren. Sabemos de la recompensa de los Estados Unidos para quien dé información que logre su captura, pero el mundo impávido no hace nada por lograr su captura.